la titulada ¿Cómo aprendemos y enseñamos las artes?, en la que contaremos con la participación de Idaid Rodríguez, Valfer Navarrete, Andrea Cuevas, Ethel Ramos y Minerva Salguero. Démosles un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes. Yo soy Minerva Salguero. A nombre de la editorial Ediciones Manivelas, quiero agradecer a la feria, a todas las personas que están organizando este evento, también a los compañeros, compañeras de lenguaje de señas y por supuesto a todas las personas que han colaborado en la editorial y que han hecho posible que ahora podamos estar aquí platicando en torno a la enseñanza, pedagogía, formación formal, no formal de las artes. Por supuesto, esto viene a partir de una serie que se llama Asuntos del Arte, la serie B, y aquí tenemos a 4 de las personas que colaboraron, pero en realidad son muchas más las personas. Esperemos que al final podamos presentarles a todos y a todas, y pues es muy corto el momento que nos han asignado, así que voy a preferir darle la palabra a Idaid Rodríguez y por supuesto a ustedes les agradezco que estén aquí con nosotros, con nosotras. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Idaid Rodríguez, soy artista visual y voy a introducir un poco sobre lo que fue esta publicación. Esta publicación está dirigida principalmente para los jóvenes que están interesados en acercarse a las artes. Está diseñado principalmente con una serie de preguntas y que los participantes fueron formulando poco a poco para precisamente contestar las inquietudes que el público adolescente tiene sobre qué es las artes, cómo se enseña. Esta es la serie B, está conformada por 3 volúmenes. Cada uno de los volúmenes hace una pregunta sobre cómo se enseñan las artes. El tomo 1 habla sobre cómo releer y reescribir la historia de la educación. El tomo 2 habla sobre cómo reconocer nuestra postura frente al canon de la academia. Y el tomo 3 habla sobre qué opciones existen frente a la educación formal de las artes. ¿Sí? Entonces, pues yo voy a darle la palabra a mis compañeros para que nos expliquen sobre los contenidos de cada uno de los tomos y su experiencia en este proyecto. Entonces vamos a empezar con el tomo número 1, ¿sí? Entonces les doy la palabra a mis compañeros, ellos se van a presentar y nos van a hablar de su experiencia con esta publicación. Gracias, me escuchan bien, supongo. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Tenemos muy poco tiempo y a veces cuando presentamos un libro deberíamos de abordar todas las dimensiones de lo que implica un libro, no solo el contenido, pero usualmente vamos hacia allá. Sin embargo, en el caso de este proyecto y en general de Ediciones Manivela, hay detrás todo un proyecto colaborativo, un ejercicio de escritura y de lectura que hace que estos textos tengan un rastro específico y creo que por eso mismo, además de que son muy bonitos, tienen un valor distinto a otro tipo de publicaciones tal vez más centradas en el autor, digámoslo, independiente de la discusión. El libro que yo les voy a presentar ahora, en el que tuve la oportunidad de participar con Aide Fuentes, que está por acá, y nuestro compañero Luis de la Peña, que está por allá, de manera muy orgánica y de manera muy natural escribimos independientemente unos textos en torno a preocupaciones que nos traen a la mente las situaciones en las que nos encontramos laboral o académicamente. Y se conformó, digámoslo de una manera un poco azarosa, un discurso en torno a la oficialización de las artes a partir de la creación de la SEP. Ustedes recordarán que hace unos días se cumplieron 100 años desde que se creó por decreto lo que actualmente es la Secretaría de Educación Pública, que podríamos decir que es una de las instituciones más sólidas del Estado.
el texto justamente de Luis es el que aborda, digámoslo, esta dimensión del proyecto de José Vasconcelos con una perspectiva estética, filosófica, muy, digámoslo, aplicada a un contexto pragmático como es la política pública. Y eso es muy interesante, ¿no? Pensar cómo es que a 100 años de la educación formal del país preexiste y permanece esta visión estética, ¿no? De la producción, no solo del arte, sino de la dimensión cultural que nos es común a todas y todos. El caso de mi compañera Aide, igual, digámoslo, siguiendo esta línea de proyectos o de políticas o de acciones educativas que derivan usualmente de proyectos estatales, hace un análisis, ¿no? Y un rastreo general de 4 proyectos, ya los verán, no los voy a spoilear, pero de 4 proyectos educativos que salen un poco al margen justamente de la educación artística formal y que por lo tanto tendrían un espacio en lo informal. Cuando hablamos de educación formal estamos hablando de la educación institucionalizada en las escuelas, pero se darán cuenta también en los otros 2 libros que hay proyectos de educación artística que se salen de este margen. Y por último, mi texto contribuye en un análisis de una asignatura que se llama Apreciación Artística y que actualmente se imparte en el Colegio de Bachilleres y por lo tanto pertenece al ámbito de la educación artística formal. ¿Qué quiero decir con estas 3 sinopsis muy pequeñas? Que cuando ustedes se aproximen al libro podrán tener una mirada con un zoom muy grande de 100 años que se van, digámoslo, concretando en estos proyectos, pero que vienen arrastrando esta necesidad de incluir a los proyectos artísticos y culturales como forma y como camino, digámoslo, necesario para la construcción de nosotros y nosotras como individuos. Es decir, hay detrás de estas lecturas un supuesto inaugurado, pero no, por supuesto, desde Vasconcelos, que retoma o insiste en la necesidad de incluir a las artes dentro de la formación general, digámoslo, o integral. Aide justamente menciona en su artículo que han sufrido de bullying las artes, ¿no? Porque en ciertos contextos educativos se han visto como marginales o residuales. Sin embargo, cuando ustedes se aproximen a esta lectura o a estos ejemplos históricos, van a poderse dar cuenta que siempre han estado, digámoslo, presentes como parte fundamental de la formación nacional. Y eso nos arroja preguntas a quienes nos dedicamos al arte, no solo por su necesidad, sino también por la importancia que tiene en nuestro contexto social. Y con esto le doy el paso a mi compañera. Muchas gracias. Vamos con el eje 2 de la publicación. Hola, buenas noches, si me escuchan bien, ¿verdad? Pues nada, muchas gracias por asistir y por estar acá, un poco siguiendo el hilo de lo que les comentaba Valfer. Yo les voy a platicar sobre el tomo 2 de esta serie, que es cómo reconocer nuestra postura frente al canon y la academia, un poco también siguiendo esta línea de la tensión que tiene los cánones o la academia con respecto a la educación y a la enseñanza artística. Yo les voy a leer un poco para evitar divagar, dado el poco tiempo que tenemos. Este volumen pretende entender cómo las dinámicas establecidas por la academia, en tanto institución educativa, y los cánones que ésta ha generado o que se han definido como suerte de los imaginarios culturales, desarrollan prejuicios en torno a las posibilidades que hay en la enseñanza o en el aprendizaje a través del arte. Prejuicios que desde luego terminan por alejarnos porque se nos hace pensar que las artes en sus diferentes manifestaciones pertenecen a cierto estatus social, cultural o intelectual, o que para acercarse a ellas se deben cumplir con ciertos protocolos como leer 15 libros al año, saber dibujar si se quiere ser artista, saber interpretar obras de arte para entenderlas o tener un título universitario o de maestría. En estos ensayos se repasa cómo estos cánones también nos limitan a pensar en otras oportunidades de acercarnos a las artes, que quizá no sean propuestas alternativas como tal, pero que sí nos brindan un panorama para voltear la moneda y reconocer, por decirlo de alguna manera, lo que nos estamos perdiendo por seguir lo establecido. Como sugiere una de mis compañeras que escribe en este tomo, Bárbara Pérez Curiel, cuando nota que, parafraseándola, parece ser un deber de la vida leer a Shakespeare
para hacerse más culto, lo que quiera que eso signifique. Leerlo en lugar de autores o autoras de geografías, lenguas o sociedades minoritarias, como lo son las mujeres, las personas afrodescendientes o los hablantes de lenguas no oficiales. Un segundo que se me desarmó aquí mi… Le hemos dado tanto peso institucional o académico que perdemos de vista, como lo plantea Erika Ruiz, otra de mis compañeras que participa con un ensayo, que asistir a una institución educativa no garantiza tener una formación, lo que quita la posibilidad también de aprender por uno mismo. Comenzamos así a entender la educación formal, como también lo sugiere Juan Pablo López, mismo que también participa en este tomo, como un proceso burocrático que nada tiene que ver en sentido estricto con los procesos de aprendizaje y enseñanza. Lo que hace Juan Pablo en su ensayo es mostrar cómo la enseñanza artística, en consonancia con la educación, nos da la posibilidad de dar forma. Dar forma, siguiendo este tema, tiene que ver o apuntar a lo autodidacta, al autoconocimiento, es decir, reconocer y sobre todo confiar en las motivaciones e intereses propios para dar cuenta no solo de nuestro lugar en el mundo, sino de cómo aprenderlo. Y bueno, seguramente se preguntarán qué tiene que ver todo esto con el arte. Bueno, pues que son estas, las artes, un campo posible para la exploración de esas posibilidades, aun cuando ellas mismas existen dentro de la academia y persiguen ciertos cánones. En nuestro aprendizaje y encuentro con las artes, las metodologías y procesos no son únicos ni inequívocos. Citando nuevamente a mi compañero Juan Pablo, lo cito: para crear es necesario individualizar las formas de contextualizarlas para darle nuevos sentidos. Gracias. Gracias. Y el tercer eje temático. Hola, buenas noches. Agradezco el espacio a la Feria Internacional del Libro, por supuesto también a Ediciones Manivela por la posibilidad de participar en esta serie B y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. En este tercer tomo reflexionamos acerca de las alternativas que existen a la educación no formal en las artes. Quisiera comentar que en cada uno de estos textos se refleja perfectamente el compromiso y la entrega que tienen cada uno de las escritoras y el escritor aquí presente, Idaid, con la educación y la formación artística. Es así que con la intención de ir de lo general a lo particular, que también es el orden que propone el libro, empezaré por contarles a grandes rasgos el ensayo que yo planteo, en el cual hago un mapeo de las alternativas frente a la educación, que más que nombrarla como no formal, yo la llamaría no oficial, porque de no formal no tiene nada, ¿no? Son proyectos muy bien pensados, muy planeados, que se acercan a las necesidades de las personas, son conocimientos situados que muchas veces buscan la descentralización de la educación artística, y que en este caso a veces parten y surgen de la misma oficialización de la educación, como es el caso del Seminario de Medios Múltiples, que por más de una década generó diversas generaciones de jóvenes en la FAD, en la cual buscaba tener alternativas y construir comunidades fuera de las aulas y tener una aproximación al espacio público. Otro caso es el programa educativo SOMA, que con los años va adquiriendo mayor prestigio entre las personas que buscan la profesionalización de las artes, pero que se contrapone con casos, por ejemplo, como la curtiduría, que esta sí tiene una descentralización total. Es un proyecto que surgió en Oaxaca y que del cual agradezco profundamente a Mónica Castillo la entrevista que me brindó, y que también genera pluralidad de comunidades y vínculos que muchas veces dentro de la academia no se pueden dar. En este ensayo, más que buscar la confrontación entre los proyectos oficiales y no oficiales, se propone una indagatoria para aquellas personas interesadas en profesionalizarse en las artes,
y que puedan nutrir cada uno de estos proyectos y de estas alternativas con la intención de generar un vínculo de la educación artística con la vida y con nuestra conexión con el mundo. Otro de los casos es el ensayo de Magdala López, aquí presente, que nos habla del proyecto de la Unidad de Vinculación Artística de la Universidad Autónoma de México, en el cual, por un lado, además de llevar esta finalidad de la educación artística a otros sectores sociales más allá de la comunidad universitaria, plantea un proyecto intergeneracional sin sesgos ni procesos de selección, en lo cual todas las personas pueden acceder a los talleres y seminarios que se plantean, pero que además me parece muy interesante que dé la posibilidad de que cada persona plantee su propio proyecto y formación sin recurrir a un currículo ya establecido por otra persona, ¿no? En este caso, uno se vuelve responsable de su propia formación y hay un proceso de autoeducación, como lo menciona Magdala. Pero además, quisiera destacar que también este proyecto es un ejemplo claro de la educación situada y que en este caso se vincula muy bien con el proyecto de Erika Jiménez, que también nos acompaña el día de hoy, que habla de un proyecto sumamente involucrado con la comunidad, la Fábrica de Artes y Oficios en Tláhuac, la FARO, que por su ubicación estratégica tiene vínculos con poblaciones de Milpalta y de Xochimilco, en el cual plantea un taller de textiles que recupera la iconografía del pueblo de Milpalta y plantea un taller comunitario en el que se nutre no solo por las personas facilitadoras del taller, sino también por los conocimientos integrados de todas las participantes, en su mayoría mujeres, y hace un rastreo de la identidad y se genera una herramienta de autogestión. Entonces, este proyecto cada vez vamos profundizando en temas específicos y me parece muy interesante que puedan aproximarse a este tipo de propuestas y conocer de viva voz, porque igualmente cita a las personas de la comunidad, por qué este tipo de disciplinas, como la disciplina textil, es fundamental para comprender nuestro quehacer en el mundo. Finalmente, el ensayo de Idaid Rodríguez es muy pertinente en estos tiempos, habla de la educación en el confinamiento frente a la pandemia por COVID-19 y reflexiona de qué manera se haría fehaciente la necesidad de seguir contando con una educación que sea de persona a persona y que no caiga en la obsolescencia por sustitución de las máquinas, en este caso por el streaming, en el que se da una educación unidireccional muchas veces, en el que es una persona hablando y no se ven los rostros de las personas que están del otro lado, o la comunicación es sesgada por las mismas dificultades que las plataformas aportan. Entonces, en este caso me gustaría rescatar la importancia de la presencia, cómo a partir de estas plataformas, aún en un espacio virtual, poder conjuntar en un mismo espacio y tiempo con quienes estamos haciendo comunidad en ese momento. Entonces, me gustaría también invitarlos a que exploren este ensayo, porque precisamente Idaid da su experiencia y estrategias que ha llevado a este tipo de plataformas con la intención de generar vínculos y de aprendizajes significativos para las personas que están involucradas en esos momentos de la educación artística. Para finalizar, me gustaría leer un párrafo que me parece sintetiza la propuesta de este tomo, en el que menciono que estas alternativas proponen proyectos educativos que parten de conocimientos situados y descentralizados y buscan construir comunidades y ser un espacio de socialización que integre la educación artística a la vida y a nuestro conocimiento y experiencia del mundo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues los invitamos a que se acerquen a la publicación. Los libros están aquí en el stand, los pueden también comprar aquí directamente. Es la serie B, son 3 tomos y podemos, si quieren, hacer algunas preguntas.
que tengan con respecto a los libros, a las temáticas sobre las artes. Estamos aquí para contestarlas, aprovechando que estamos aquí en este foro tan interesante como el del Zócalo, ¿no? Les recordamos que son 3 volúmenes, también están en digital, para los que quieran acercarse también a la lectura digital. Entonces, ¿podemos empezar? Si quieren alguna pregunta del público, por favor, se agradecerá mucho. Gracias. ¿Podrían hablarnos un poco de la importancia de la formación artística en los niños y en los jóvenes? Porque es importante que se acerquen a esa área y cómo los forma, que pueda hacerlos para hacerlos mejores personas, a que nos pudieran hablar un poco de eso. Ya. Es que tuvimos un problemita ahí con este micrófono. Bueno, solo me gustaría poner una cláusula a este comentario. Mejor, es que no los alcanzo. Sí, mejor, ¿verdad? Ya. En algún momento de la historia del arte sí se vinculó la relación entre arte y valores buenos, digámoslo, ¿no? Como si el arte fuera un vehículo hacia lo bueno. Sin embargo, en lo contemporáneo esa relación no es clara. Digámoslo que la función de la educación artística no necesariamente es crear a buenos sujetos, porque además la categoría de lo bueno es relativa, es sociocultural, histórica y contingente. Lo que sí produce, digámoslo, y es algo que desarrolla justamente Aide en su comentario, no por sí sola la educación artística o no porque yo aprenda a pintar de pronto de la nada, ya desarrollo todas las habilidades buenas, ¿no? Al contrario, es todo un proceso formativo en el que el objeto artístico o cultural hace que las y los individuos sean conscientes de su sensibilidad anclada en un espacio, en un contexto, en una realidad social, en una realidad moral, y toda esa formación, digámoslo, no es solamente o no se da a través de solamente leer. Necesitamos como experiencias estéticas y sensibles que desarrollen esta facultad de entendimiento. Creo que coincidimos en general quienes estamos aquí presentando el libro, que lo que aspiramos es que al usar al objeto artístico en su mediación didáctica, pedagógica y educativa es configurar sujetos, es decir, corporalidades, sujetos, personas que tengan la facultad y la capacidad de comunicarse. Desde la comunicación simple y llana estaríamos transformando una realidad social que por derivas de un modelo económico y socioeconómico nos ha tenido como siempre individualizados. Entonces, esta colectividad que se expresa en la misma escritura del libro es una de las dimensiones, digámoslo, que tendrían utilidad o digámoslo que serían fundamentales para el desarrollo de las y los infantes, ¿no? Es como esta dimensión de crear comunidad desde el desarrollo de las personas. ¿Alguien más, chicas? Pues yo creo que solo abonaría que creo que una de las características de este tomo y de los ensayos que reúne es que de ninguna manera estamos tratando de posicionar la enseñanza o el aprendizaje de las artes como mejor o jerárquicamente con un mayor valor que otras disciplinas, sino más bien darle su propio valor para mostrar que es otra posibilidad de ver, entender el mundo, de relacionarse con el mundo mismo, por muy abstracto que parezca, ¿no? Un poco lanzar preguntas como, bueno, si aprendimos de la vida con las matemáticas, con la física, con las ciencias sociales, pues qué posibilidades nos puede dar como maestros o como alumnos, pues aprender desde otros panoramas y otros horizontes que vienen desde la mirada de muchas diversidades, ¿no? Es decir, de múltiples individuos e individuas que han creado a lo largo de la historia. Muy bien. Yo cerraría diciendo que el arte nos permite ver lo que no se ve a simple vista. Y la enseñanza en la educación temprana posibilita que los niños aprendan a ver que el mundo es más grande de lo que se ve a simple vista. Por allá tenemos otra pregunta, sí, por favor. Sí, gracias. Yo más bien quería hacer un breve comentario, valorar su actividad. Gracias. Porque
la cultura es un derecho constitucional. Claro. Y creo que sí es muy importante resaltar el valor de la cultura respecto a otras actividades, porque la cultura y el arte tendrían que ser transversales a la formación educativa, de salud, ¿no? O sea, sí nos hace mejores seres humanos ejercer nuestros derechos. Y el derecho a la cultura y al arte es muy raro que realmente se cumpla en México. Y gracias a estos trabajos como los que ustedes están realizando, se vuelven comunitarios, se vuelven de colectividades. Entonces yo nada más felicitarlos y decir eso, sí hay que darle el valor al arte y a la cultura, porque son derechos que hay que ejercerlos. Gracias, sí, es un derecho el que tenemos. ¿Alguien más quisiera tener una pregunta por ahí? Por acá, gracias. La última. Hola, Gracias. una pregunta. A mí me gustaría mucho aprender artes, en este caso la pintura. ¿Algún proyecto que me podrían decir para poder involucrarme? Sí, hay muchísimos. A ver, chicos, rapidísimo. Primero aquí. Aquí puedes encontrar las respuestas. La serie. Pues bueno, justo en este tomo, que bueno, y en realidad en toda la serie, se plantean distintos proyectos desde la oficialidad y desde la alternancia. Por ejemplo, el TACO, que es el taller de artes ahí en Tlalpan, sería una opción muy pertinente para empezar tus estudios antes de la profesionalización, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchas opciones. Sí, también Perdón, está. y justo, A ver, nada más sí. comentar que justo al lado está Magdala. La UBA tiene una oferta muy amplia de artes visuales y ella yo creo que también te puede orientar al respecto con mayor precisión. Y bueno, tenemos los faros y están también los pilares donde puedes acercarte a esas enseñanzas. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos su tiempo, su participación y sus preguntas. Muchas gracias.